Bien, nos metemos en la información, como todos los viernes, el profesor Mariano Fernández, académico, profesor universitario. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Argentina, qué mejor de una persona avesada como para que nos saque de muchas dudas. Buen día, Mariano, ¿cómo te va? Buen día, David. Buen día. Bien, Mariano, he estado leyendo algunas notitas que vos has escrito para el diario El Cronista, y se está mencionando mucho el famoso lo que fue Sandleris 1, Sandleris 2, Sandleris 3, conclusión, zafarrancho tras zafarrancho. Decime, comentame, Sandleri 3, ¿cómo se perfila la cosa? A ver, en realidad el plan Sandleris 3 no existe. Por ejemplo, la actual decisión de Hacienda de venderle las LETES y las LECAPs al Banco Central es una patada en el hígado a la autonomía del Banco Central. Y ese hubiera sido uno de los pilares que hubiera determinado la estabilización permanente del Sandleris 1 y 2. Con lo cual, en realidad, el Sandleris 3 no es más que una transición, si es que llega a terminar, ¿sí? Si no es que vuela antes Sandleris, para administrar un poco el pasaje hacia la hiperinflación. Bien. Hay una nota que salió publicada en varios medios, seguramente vos te has noticiado de esto. Yo lo veo como una condición, ¿no? El FMI pidió al gobierno reperfilar deuda como condición para desembolso de 5.400 millones de dólares. Acá le están echando la culpa a Nielsen, que ha viajado a Estados Unidos, y aparentemente Nielsen ha hablado con funcionarios del Fondo Monetario diciéndole que por favor tengan un poquito más de cuidado en seguir bajándole dinero al actual gobierno. Cuando vino Nielsen, según los que comentan en el ámbito político, aparece esta condición. Explícame qué significa esto, por favor. Mira, no sé, yo no me acuerdo dónde salió esa noticia. Ámbito financiero, no? está escrito en ámbito Bien. financiero. No, tampoco sé quién la escribió, pero lo que sí deja en evidencia es que el que escribió esa nota no tiene la más pálida idea de cómo es el mecanismo de toma de decisiones dentro del Fondo Monetario. Es decir, esencialmente eso es imposible. Nielsen puede haber ido a Washington a hablar con gente del Fondo Monetario. Eso podría haber sido una reunión de carácter formal, pero de ninguna manera eso condicionaría la decisión del Fondo Monetario a ese título que está poniendo el que escribió la nota. Es decir, ahí está metiéndose la cuchara de la campaña electoral en el medio. Es decir, el fondo es muy cuidadoso en emitir opiniones, ¿sí? En privado, los funcionarios del fondo, el staff del fondo, es decir, suele opinar muchas veces en forma distinta a lo que el organismo opina, ¿sí? Pero tienen un disclaimer muy fuerte para no filtrar información, incluso podrían perder el trabajo. Y ahí tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, en realidad el Fondo Monetario, si tiene que entrevistarse con alguien, va a ser después de las elecciones de octubre, si el resultado de las elecciones de octubre da como resultado un ganador claro en la elección. Antes de eso, son, diría, cafés que pueden tomar con funcionarios del fondo, que son informadas a algún comité, que están regladas y reglamentadas de qué se va a hablar y cómo se va a hablar. Es decir, esas reuniones son formales y no se habla de nada. Con lo cual, Nielsen no tiene el poder de decirle al Fondo Monetario que se actúe de una manera o de otra. Y si el fondo decidió esto, que lo dudo, es decir, dudo que el fondo haya pedido el default selectivo sobre las LECAPs y las LETES, lo dudo seriamente, porque no estaba en el plan. Es decir, el fondo también es muy estructurado. Los planes que están contemplados en las revisiones del artículo 4, que son de alguna forma sugerencias, surgen a través de cartas, a través de documentos y no a través de trascendidos.
Y en esto se cuidan mucho, ¿sí? Por lo tanto, esa noticia en realidad es parte de la campaña, no tiene sentido. Bien, ya van varios días consecutivos que los bonos argentinos en el exterior están perdiendo sumas cuantiosas. Y ya es muy recurrente que esto suceda. Las empresas argentinas cada vez valen menos. Decime, en esta situación, refiriéndome a cómo los bonos se están perdiendo, ¿a qué situación nos lleva a futuro, especialmente para las empresas argentinas, ¿no? Mira, hay, yo diría, dos formas de verlo, dos formas de encarar primero el problema. Argentina tiene un problema de solvencia. Es decir, el incremento de la deuda a niveles muy altos en relación al PBI determina que Argentina tenga dificultades para poder servirla, independientemente de que exista o no exista mercado de capitales para Argentina. El otro punto es, el mercado de capitales para Argentina se cerró el año pasado, con lo cual uno podría hacer un rollover de una deuda importante, pero si el mercado no te hace el rollover de la deuda, estás en problemas. Esa es la situación de Argentina. Tarde o temprano, íbamos a hacer default en algún lado. ¿Sí? La pregunta era, o la duda era, ¿por dónde empezaba? Es decir, muchos teníamos en claro que esto iba a empezar por el mercado doméstico, en donde los grados de libertad de Hacienda son mayores que en emisiones de títulos que tienen una cobertura legal internacional. Entonces, lo que el mercado debe estar viendo es que Argentina no va a poder pagar y se viene una reestructuración de la deuda, y en las reestructuraciones siempre hay gente que pierde y pierde mucho. Es decir, aquel que compró un título a un valor de mercado determinado, hoy vio depreciado su valor, ¿sí?, en forma considerable. Y todavía no terminó la caída de los bonos. Es decir, podría ponerse peor la cosa, esencialmente porque el problema fiscal de Argentina se agrava aún más. Y si eso sumamos el desvío fiscal de las últimas medidas, lo que hacemos es comprometer aún más, ¿sí?, la solvencia del sector público. Sumado a esto, incertidumbre electoral, incertidumbre acerca de quién va a ser el próximo gobierno, cuáles son las medidas que va a tomar el nuevo gobierno, de qué forma negociaría la deuda, quién negociaría la deuda. Entonces, todos esos elementos suman incertidumbre que hacen que los tenedores de títulos se quieran desprender de ellos. Bien, hablando de desprenderse de títulos. Acá la CUNSA en el día de ayer canceló una reunión con banqueros, que según dice la prensa, que mastincan bastante bronca porque hay muchas trabas en lo que respecta a los fondos comunes de inversión. El temperamento que ha tomado este señor, que es parte del Ministerio de Economía, ¿te parece correcto? Porque para mí esta gente se va a engranar mucho más de lo que está y puede generar algo mucho más turbulento de lo que estamos viviendo. ¿Qué temperamento vos tomarías? Mira, lo primero es el default selectivo que hizo la CUNSA. Yo creo que de la forma en que fue hecho, desde el punto de vista de política, de política económica, eligió el peor de los caminos. ¿Por qué? Porque incumple un contrato, pero lo hace discriminando es decir, quién es el tenedor de los títulos. Eso le va a llevar, todavía no se habló de eso le iba a llevar y le va a llevar al Estado un costo adicional, que es el costo legal de todos los que van a reclamar por esa violación del derecho de propiedad. Con lo cual, no entiendo cómo tomaron la decisión de esta manera. Cuando uno decide defaultear, defaultea en su conjunto, no defaultea parcialmente a unos y a otros, a unos sí y a otros no. Debería haber estado bien asesorado. Lo que yo tengo en claro es que de macroeconomía no sabe un pomo. Yo lo defino como un gerente de cosméticos. Y bueno, no podemos esperar mucho de él. Ahora, cuando toman esta medida, se olvidan de que los fondos comunes de inversión
están compuestos por individuos y por empresas que utilizan muchas veces el fondeo de corto plazo, dado el costo de oportunidad que tenemos con la inflación altísima que tiene Argentina, para no perder en términos de tasa de interés. Entonces, de la noche a la mañana descubrieron, ex post, de que muchas empresas veían coartada o cortada su liquidez para poder hacerse cargo de los pagos habituales. Es decir, la práctica habitual era las empresas, en vez de tener fondos líquidos en las cajas, en las cuentas corrientes, lo que hacían eran compraban cuotas partes de fondos de inversión o un portafolio de inversiones que incluía letes, que incluía plazos fijos, que incluía inversiones en fondos comunes, para el giro diario comercial. Entonces, esto de vuelta deja en evidencia que son muy improvisados a la hora de tomar medidas y van siempre detrás del problema. Yo la verdad es que me extraña, además no me extraña, ¿no? Viniendo de quien viene no me extraña, pero sí la falta de seriedad para poder por lo menos considerar todas las opciones. Pero no había ningún abogado en esa reunión que le dijo cuáles eran las consecuencias legales de la decisión de hacer un default selectivo. Tengo muchas dudas y imagino que debe ser un entorno donde se están tomando decisiones en caliente y decisiones sin considerar esencialmente todas las posibles consecuencias que tiene el accionar de la política económica. Acá la calificadora S&P sigue bajando, la sigue calificando mal a la Argentina, pero aclaró hoy a la madrugada de que era por un tema técnico que volvería a aumentar un poquito más la calificación al país. Dos preguntitas. ¿Las calificadoras S&P, ¿es serio lo que está haciendo o es real lo que está pasando en la Argentina? No, ellos lo que siguen es una metodología. Es decir, cuando definen el perfil de un país, se tienen en cuenta muchas cosas. Se tienen en cuenta determinantes macroeconómicos, se tienen en cuenta determinantes de rendimiento de las deudas y perspectivas futuras. Hay una parte de la deuda argentina que no está comprometida porque hay financiamiento gracias al acuerdo con el Fondo Monetario. Por lo tanto, si uno pensara, bueno, ¿cuánto estamos defaulteando del total de la deuda? Es muy poquito. Por eso es que técnicamente, una vez que solucionaste el problema del default selectivo, Argentina podría mejorar transitoriamente su calificación. El problema de las evaluadoras de riesgo, de todas, ¿sí?, es que como siguen un procedimiento normado, en general son backward looking, es decir, miran hacia atrás y tienen poca cintura para poder actuar o para poder pensar en términos de lo que se llama forward looking. Pero es parte de su metodología. Es decir, cualquier persona seria, ya sea de S&P o de cualquier otra evaluadora de riesgo, te va a decir que más allá de la clasificación técnica o del rating que pone Argentina, de que Argentina, lo que te decía al principio, tiene graves problemas de solvencia intertemporal, ¿sí?, que requerirían un ajuste del sector público mucho más fuerte del que está teniendo hoy y que ahora se va a esfumar. Es decir, las medidas que se tomaron en las últimas 2 o 3 semanas, lo que hicieron fue afectar la solvencia intertemporal, sumado a la profundización de la recesión después del salto de tipo de cambio. Con lo cual deja en evidencia de que la mejora de las cuentas fiscales del año 2019 no eran más que parte de un proceso, ¿sí?, que se entiende cuando uno analiza sería cómo es el desarrollo de estos tipos de planes de estabilización de características transitorias, que están ampliamente estudiados en la literatura. De hecho, yo he escrito bastante sobre eso, y era evidente que la forma en que terminan estos planes es siempre con una crisis. Argentina debe enfrentar vencimientos de capital y hacer frente al pago de intereses, sumado al déficit fiscal por unos 35.000 millones de dólares, y eso es para el año que viene, y más aún en el 2020, ¿no? En un caso normal de deuda se refinancia en los mismos mercados financieros
y el déficit es tolerable mientras haya expectativa de repago de dichas deudas. Pero nada de eso está pasando en este momento. Si nada de eso está pasando en este momento, decime, ¿cómo va a pagar Argentina estos 35.000 millones de dólares? Bueno, eso es lo que te decía. Si no existe la posibilidad de rollover, entonces Argentina tiene un problema de solvencia fuerte. ¿Sí? Y la pregunta es, no es que caprichosamente los mercados le cortan el financiamiento a Argentina porque es el cuco malo, ¿sí? O porque hay una crisis internacional sobre los emergentes. Se corta el financiamiento de Argentina porque el programa monetario, el programa fiscal que tomó el gobierno en los últimos, es decir, desde que abrieron el mercado de capitales, antes no había mercado de capitales, en realidad es inconsistente. Es decir, al principio uno puede entender que las señales no son del todo claras, pero a partir de 2018 quedó en evidencia de que el esfuerzo fiscal era insuficiente. Por eso entonces el intento de mayor ajuste fiscal a partir del segundo semestre de 2018, lo que va de 2019, pero aún así con ese esfuerzo fiscal, es decir, de llegar a la meta de equilibrio presupuestario, no alcanza, porque Argentina, para poder de alguna forma pagar los intereses y volver al sendero financiero, es decir, al sendero de solvencia intertemporal, es decir, que sea solvente en el tiempo, debería haber alcanzado un superávit de 3 puntos del PBI. Y aún el acuerdo con el fondo no daba eso, con lo cual ya desde el vamos estaba mal diseñado. Se está dando un profundo proceso de dolarización de los portafolios y una caída estrepitosa de la demanda de dinero, pesos, provocada, uno dicen que es provocada por las PASO, o esto ha sido provocada porque ya venía endeble la economía desde hace meses. Mira, si yo tuviera una estructura, si yo tuviera un equilibrio macroeconómico, las elecciones no determinarían nada. Hay detonantes, ¿sí? Esto es así, no sé. Pensemos en un enfermo que está siempre al borde y hay una medida, es decir, se come una parrillada y con eso explota. Bueno, las PASO son la parrillada. Entonces, atribuir el salto del dólar, la caída del plan Sandler, el colapso en la demanda de dinero, la caída de los depósitos al resultado de las elecciones, es miope. Es lo mismo que decir que en la crisis de 2018 la imposición de la renta financiera determinó la corrida sobre las LEVACs. Es decir, quienes entendemos de macroeconomía sabemos que las debilidades del programa monetario y fiscal y las inconsistencias del programa monetario y fiscal, sí, básicamente en este caso el programa monetario, al tener un esquema monetario donde el Banco Central sigue siendo dominado fiscalmente por el Tesoro. ¿Sí? Hay un artículo de Sargent del 81 que habla de eso, que es el primero. Frente a eso, entonces uno lo que tiene que esperar es, que eso es lo que no sabemos, tiene que haber un detonante. ¿Cuál es el detonante? No lo sabemos. Bueno, en este caso fueron las PASO. Y vamos a ver que no va a ser el único detonante, porque en realidad la crisis recién está empezando. Si recién está empezando el drenaje sobre los depósitos en dólares y está empezando el drenaje sobre los depósitos en pesos. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué corren los depósitos en dólares si los depósitos están encajados al 50% en el Banco Central y el banco en general presta el resto, el otro 50%, para operaciones de comercio exterior? Y ahí es donde empiezan a aparecer dudas. Por ejemplo, hay una circular, ¿sí?, que regula el comportamiento, es decir, que regula la relación entre los bancos y el Banco Central de noviembre de 2016, y que el Banco Central no informa sobre eso, que habilita al Banco Central a colocar hasta un 30% de los encajes en dólares en títulos públicos. La duda en eso es, ¿por qué el Central no informa de los 14.000 o 13.000 millones de dólares que tiene encajados, es decir, que son lo que guarda el Banco Central de los depósitos en dólares, cuánto efectivamente tiene? De la misma manera que no se informan cuál es el nivel de reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central.
Es decir, en el monto total que aparece en las reservas publicadas por el Banco Central, están incluidos desde el swap con China hasta los desembolsos del Fondo Monetario, ¿sí?, las cuotapartes de los organismos internacionales y los encajes de los depósitos en dólares, que no son dinero, es decir, son depósitos en custodia por parte del Banco Central. Cuando hacemos esa cuenta, nos damos cuenta que descontamos todo eso y vemos que la cifra es baja. Y si tenemos en cuenta las operaciones de mercado futuro que tiene el Banco Central, que tampoco son informadas, para saber cuál es el cronograma de pago futuro que tenga de dólar, lo que encontramos es que posiblemente el Banco Central tenga menos reservas de las que nosotros aún estamos calculando. Vos acabaste de mencionar que, sí, además lo venimos chequeando permanentemente. Ya hay mucha gente que está sacando los plazos fijos en dólares y está recurriendo a las cajas de seguridad. Lo mismo está sucediendo con aquellas personas que tienen plazo fijo en pesos, a pesar de que los intereses de las letras ya están al 78%. Ahora, vos hablás de que no hay suficiente dinero de libre disponibilidad. Cuando el Banco Central empieza a hacer una sumatoria de todo el dinero que tienen las entidades bancarias, ¿también suman los plazos fijos de la población? A ver si entiendo la pregunta y a dónde querés ir. Si yo tomo las reservas de libre disponibilidad, es decir, las que son del Banco Central, más o menos soy la cifra de estar en, vamos a ser generosos, en 20.000 millones de dólares, es menos, ¿sí? Tomemos cuáles son los distintos agregados monetarios para ver cuál sería el tipo de cambio de equilibrio. Correcto. Bueno, si yo tomo la base monetaria, equivale a esos 20.000 millones de dólares. Si ahora sumo base monetaria más letras de liquidez, necesitaría, para mantener el tipo de cambio actual, necesitaría 40.000 millones de dólares. Si yo ahora sumo las operaciones de pases netas que tiene el Banco Central, tengo otros 20.000 millones de dólares. Significa que necesitaría en el Banco Central, para mantener el tipo de cambio actual, tres veces las reservas que tengo. Ahora tomemos otro agregado monetario, ¿sí?, en el caso de si uno pensara en una especie de eventual dolarización. De vuelta, tomo la base monetaria contra los 20.000, tomo la base monetaria y los depósitos a plazo del sector privado, ¿sí?, necesitaría otra vez el doble de las reservas. Si tomara el total de los depósitos, que incluyen los depósitos del sector público, necesitaría poco más del doble y un 30% más de las reservas. Es decir, necesitaría 48.000, 47.000 millones de dólares de reservas. Entonces, acá queda claro que el Banco Central está quebrado, ¿sí? Es decir, el balance del Banco Central esencialmente está destruido, ¿sí? En los últimos 2 años, ¿sí?, yo diría así, desde diciembre del año 2017, es que el balance del Banco Central se está deteriorando, como se había deteriorado en el 2011 hasta el 2015. Escúchame, acá hay una suma bastante considerable de 57.000 millones de dólares que no se pueden tocar porque es deuda para pagar deuda. ¿Es correcto eso? Vos decís que no entiendo qué es eso, si es la parte de la reserva, o decir la reserva del Banco Central. Exactamente, no hay una porción de dólares prestados donde están comprometidos para pagar otras deudas. Por eso, tomalos, yo no sé ahora el dato, no tengo el último dato, tomá que sean 57.000 millones de dólares las reservas brutas totales. ¿Qué hay que descontarle? Primero, un acuerdo que es el swap con China, que es un acuerdo de una cláusula comercial que determinaría que Argentina dispone de dólares para prefinanciación de operaciones de comercio exterior. Eso no es dinero que tenés, es un acuerdo. Tenés que restarle eventualmente, después, ya la plata del fondo se la gastaron, pero los desembolsos del Fondo Monetario. Tenés que restarles las cuotapartes de los organismos internacionales. Tenés que restarle los activos los activos del sistema financiero serían los dólares del sistema financiero del sector privado. Tenés que restar de las reservas para calcular las netas. ¿Cuánto es el total de los adelantos transitorios que el Tesoro le hizo al Banco Central?
Y eso nos da esencialmente de que, por eso, las reservas que dispone el Banco Central. Yo te dije hoy 20.000 para ser generoso, pero cuando haces la cuenta, te da en torno a 14.000, 13.000. El problema es que el Banco Central no informa esto, entonces lo que tenemos que hacer es un poco de poner la lupa sobre lo que publica el Banco Central y empezar a sacar partidas para determinar cuáles son las verdaderas reservas con las que cuenta el Central. En realidad cuenta con muy pocas, ¿sí? Contará con 15.000, 16.000 millones frente a pasivos monetarios recontrainflados. A ver, mira, te estoy haciendo repetir lo mismo porque no puedo creer lo que estoy escuchando. Más yo ya sabía, viste, pues ya se viene diciendo en que el Banco Central está quebrado, ya hace varios meses, lo venís diciendo vos, Diego Giacomini, Javier Milei, Kachanowski también está diciendo últimamente que ya el Banco Central está quebrado. Y a veces a muchos ciudadanos les cuesta creer lo que está pasando. Suponte que hay una corrida en estos momentos, y una corrida Sí. grande. Sí. ¿Queda todo pata para arriba entonces? Sí, por eso te dije, si la corrida es sobre ahí hay que sumar otro elemento, que son, cuando ya hacemos esas conversiones, tomamos los agregados monetarios y tomamos las reservas y calculamos un tipo de cambio de referencia. Ahora, si el Banco Central mañana decidiera devolver todos los depósitos y canjearlos por dólares, nos daría un tipo de cambio, dependiendo del agregado monetario que tomemos, que se ubicaría al doble de lo que está, por ejemplo. Por ejemplo, si devolviéramos los depósitos privados, no la base monetaria. El dólar hoy está a 60, devolvemos todos los préstamos, serían los plazos fijos, y devolvemos por dólares, necesitaríamos el doble de los dólares que tenemos ahora, ¿sí? Para cancelar los agregados monetarios. Imaginemos un escenario así. El problema es que el Banco Central, eso inmediatamente pegaría un salto sobre el tipo de cambio. Ahora, el problema es que en ese trayecto, si el Banco Central vende a puchitos, empieza a convalidar precios más bajos, ¿sí? Algo parecido es, no sé si te acuerdas lo que pasó en la época de Schwarzenegger, cuando el dólar pega el salto, ¿sí? Que salta a 23, el Banco Central empieza a licitar pequeñas cantidades y cantidades después un poco más generosas, y el dólar después terminó en 38, 37, 38. Entonces todos esos dólares que vendió antes de tiempo a un tipo de cambio más bajo, determinan que el tipo de cambio de equilibrio que resulta dinámicamente de la conversión de depósitos y algún agregado monetario como base monetaria en pesos, sea mucho mayor del tipo de cambio de conversión que hubiéramos tenido si hubiera sido un canje, si hubiera sido un canje directo. ¿Okay? Por eso, cuando dicen, bueno, ¿y cuánto puede volar el tipo de cambio? Y no sabemos, depende de cuánta sea la impericia del Banco Central. Bien, acá pero hay una nota. Es muy alto, si querés saber, es muy alto y lleva a una hiperinflación. Mira, acá estoy leyendo una nota de Buy Negocios que está hablando y me está dando las mismas respuestas que me das vos, ¿no? En este escrito dice que tras el default las reservas cayeron 900 millones en 48 horas. El Banco Central llevó la tasa récord al 78%, y si hoy retiran o, digamos, ponen en el mercado más dinero para frenar el dólar, se habría gastado en el mes de agosto unos 12.200 millones de dólares, repito, solamente en un solo mes. O sea que estarían haciendo lo mismo que hizo Schwarzenegger en ese famoso julio de hace 2 años atrás, si no me equivoco. Sí, pero con menos poder de fuego. En esa época, Schwarzenegger tenía un poco más de poder de fuego. Ahora realmente no tiene. ¿Sí? Bueno. A ver, para que tengas una idea, la convertibilidad explota con 12.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Si hoy tenemos 16, ¿cuánto nos queda? ¿Ah? Después tenemos otra crisis. La crisis del 89 explota sin reservas del Banco Central. Después, básicamente, un acto criminal de machinea y después de Pugliese y de estúpido de Jesús Rodríguez, ¿no?
La otra pregunta, estando en estas condiciones, ya el gobierno ha dicho, por intermedio del primo de Marcos Peña, el secretario de Comercio, porque hay otro Marquitos Peña Prau, mejor dicho, otro Peña Brown, el secretario de Comercio, donde habló en el día de ayer y antes de ayer, está mandando Twitter diciendo que ellos van a seguir vendiendo dólares y que no quieren hacer la misma política que hizo el kirchnerismo. Le van a dar la libertad al ciudadano para que siga comprando dólares. Bien, dólares no hay. Suponte que hay se desemboca, digamos, una subida del dólar catastrófica. Pues, ¿es muy exagerado decir que podría llegar a 100 mangos en poco tiempo? No es exagerado. No, podría pasar. Sí. Porque de hecho, tarde o temprano va a pasar, ¿no? Claro, es la única manera, podría ser como una especie de profilaxis, como decir, bueno, te lo aumento a 100 dólares y la gente al no tener ya suficiente poder adquisitivo, le va a costar más comprar. Puede ser una especie de estrategia. La demanda de dinero puede seguir colapsando. Es decir, puede seguir bajando la demanda de dinero. Entonces ahí el precio de cualquier cosa, es decir, se puede ir a cualquier lado. Claro, pero ellos le están dando a la maquinita, siguen imprimiendo claro, por billetes. Eso, pero hay que tener en cuenta, no es solo la oferta, sino la demanda de dinero también. Si aumenta el proceso de huida del dinero, aún no emitiendo, el dólar podría irse a cualquier lado. Es decir, imagínate un escenario, el peor de los escenarios, donde se acelera la corrida sobre los bancos y se acelera el proceso de dolarización de la economía. Dolarización de hecho, ¿no? Es decir, básicamente las cajas de ahorro y las cuentas corrientes se reducen a un mínimo, ya están en niveles muy bajos, a nivel internacional y a niveles históricos, pero recordemos que en la hiperinflación del 89 fue algo así. No se dio porque se aceleró la emisión, se dio porque en un momento la demanda de dinero colapsa, si se cae. Al caerse la demanda de dinero, el nivel de precios queda indeterminado y se ve infinito. Bien. Es decir, no creo que suceda eso, pero es una hipótesis. Sí, pero como se están perfilando las cosas, se puede esperar. Bueno, por eso, la visión de uno son 30 días, 60 días. A 30 días, 60 días no se ve eso, se ve una fuerte aceleración inflacionaria, el inicio de una hiperinflación que va a ser distinta a la del 89, pero de ahí en más, dependiendo de qué acciones de política monetaria se toman, podríamos estar peor, no hay duda. Te voy a alargar una frase, y esta ya es la última pregunta. No creo que sea una exageración decir que la historia es en gran medida una historia de inflación, por lo general inflaciones diseñadas por los gobiernos para beneficio de los gobiernos. Esto lo escribió Hayek. Ya va, sí. Entramos en el 9º default, si no me equivoco, porque el Financial Times de Gran Bretaña ya lo ha destacado en un título de ayer, 9º default de Argentina. Ya es recurrente que Argentina esté haciendo esto. Me llegó por Twitter la página del diario Clarín del año 2001, donde el título decía PJ y UCR se unen para manejar el tema de la deuda con el Fondo Monetario. Fíjate, 2001 ya pasaron 18 años y se vuelve a hacer lo mismo. La pregunta que te voy a hacer es fuerte, ¿no? La clase politiquera argentina no genera inflación para robarse lo que los extranjeros nos dan, ¿no? Y después el pueblo argentino tiene que andar pagando lo que ellos roban con grandes sangrías. No sé, si es una pregunta muy comprometedora, decime y no la conté. No. Es así. En realidad el impuesto inflacionario es el peor de los impuestos y es el impuesto preferido que tiene la Argentina. Realmente es cierto, es decir, si uno mira la historia económica argentina, Argentina padece inflación crónica, salvo algunos periodos, ¿sí? Es decir, salvo el de la convertibilidad. Sería algunos años la convertibilidad, desde el 91 que inicia la convergencia hasta el 2001. Que se renuncia a la política monetaria. Salvo ese periodo,
Argentina desde el 35 hasta la fecha ha abusado del impuesto inflacionario. El tema es que el impuesto inflacionario no lo pagan solamente los extranjeros, lo pagamos nosotros básicamente, porque es un impuesto sobre las tenencias de dinero. ¿Sí? El problema de la inflación no es solo el impuesto, sino la distorsión que genera. Es decir, en aras de financiar a un sector público, a un grupo a políticos, ¿sí? Lo que hacemos es generar un desequilibrio global en toda la economía. Y lo que hace es baja el nivel de productividad, baja la perspectiva de crecimiento, aumenta, disminuye la generación de capital humano, porque genera muchas incertidumbres para poder planificar. Es decir, el problema es la volatilidad que tiene la tasa de inflación. Con lo cual es cierto lo que dice Hayek, es muy cierto. En Argentina incluso, por eso esto es interesante, en los periodos de hiperinflación, la recaudación del impuesto inflacionario cae. ¿Sí? Porque la demanda de dinero colapsa. Y no es casualidad de que los políticos son los primeros en ir a buscar a los economistas más ortodoxos para poder parar una hiperinflación. ¿Por qué? Porque la vaca que le daba leche, ahora le deja de dar leche. Ahora, una vez que se paró la hiperinflación o el gran desequilibrio, nuevamente empiezan con el juego. Es interesante lo que estás diciendo. Le han sacado 13 ceros a la moneda argentina. Al sacarle 13 ceros por esa causa, ¿no? Por la gran inflación que hubo, y estamos haciendo historia, pues esto ya data de hace varias décadas atrás. No vieron otro remedio que sacarle 13 ceros. Por esa causa, la inflación ya viene perdurando de hace más de 50 años, ¿o me equivoco? Y sí, en realidad si miras la tasa de crecimiento del índice de precios desde la creación del Banco Central, lo que ves es un aumento sistemático de la tasa de inflación. Es decir, lo cual deja en evidencia el abuso sobre la política monetaria y el por qué, esencialmente en Argentina, sería el impacto de la política monetaria en términos de herramienta política no existe. ¿Por qué? Porque abusaron de ese instrumento. Ahora siempre hay estadios en el medio, ¿no? Donde, como te decía, después de una hiperinflación viene un proceso de remonetización, en general los políticos van a estar contentos y empieza todo el ciclo de vuelta. Bien, Mariano, 8:41 de la mañana, como siempre has sido muy atento, no cortes, me despido de vos, que ahora voy por línea privada. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Hasta luego.